Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Así como existen historias con mucha forma y poco fondo, esta es una historia al revés, esta es una historia de mucho fondo y poca forma. Es un thriller, un capítulo algo extraño para Star Trek, pero que con los años me ha dado muchas cosas en qué pensar. Recuerdo haber visto este capítulo cuando era pequeño y en ese momento, hace muchos años atrás, no le presté tanta atención como le presto ahora. Me di cuenta de todo el subtexto, toda la trama que hay detrás de este episodio que aparentemente tiene un formato de ciencia ficción, pero que le da una historia, un trasfondo, una significancia social tremenda al episodio. Hoy día, el regreso de los arcontes. Vamos a verlo. Bueno, al comienzo del episodio lo único que vemos de la nada al señor Zulo con otro tripulante de la nave, que ya sabemos que no va a volver, junto a otro tripulante de la nave, corriendo, escapando de unos seres extraños en un planeta muy similar a la Tierra. Me pregunto cuántos planetas similares a la Tierra habrá en esta galaxia. Además parece una serie de western muy del oeste norteamericano, muy gringo, muy gringo. Y de pronto nos enteramos de que la Enterprise se encontraba en el sector explorando, investigando el planeta por una expedición perdida hace casi 100 años atrás, la nave Arconte de la Federación, y la Enterprise llegó a investigar qué había pasado con los supervivientes. El señor Zulu es rescatado por poquito, y misteriosamente drogado, aparece en la nave drogado así, muy, en un estado de felicidad absoluta. Por lo que Kirk entra en sospecha y decide investigar, decide bajar con un equipo de investigación. ¡Por poquito! Y así se echa a volar la bola de nieve. Y todo esto ocurre antes de los títulos, antes que empiece el episodio. Así se va la historia. Kirk decide bajar con un grupo de investigación y descubre que todos los habitantes de la colonia andan en un estado zombie, en un estado drogados, en un estado como de felicidad inducida, como volados. En un principio yo pensé que esto era una apología a las drogas. ¿Ah? Yo cuando era chico yo pensé que esto era una apología a las drogas y me parecían son los marihuaneros y toda la cosa. Pero no es así. Ahora ya veremos el otro tipo de control mental que experimentamos aquí en la serie. Y todo este estado de somnolencia general ocurre hasta la llamada hora roja. Vamos a ocupar muchas comillas este capítulo. Ocurre hasta la hora roja. Ese periodo a las 6 de la tarde en que todo se vuelve un caos y descontrol en la colonia, donde todas las series pierden, donde todos los seres humanos que están en la colonia pierden el control de sus emociones y se vuelve todo una locura. Ahí Kirk empieza a caer en la cuenta de que existen dos tipos de personas. La elite, que son estos seres los más antiguos, los ancianos de la colonia, que son inmunes a este tipo de desorden que ocurre en la hora roja, la hora del festival que le llaman en ese momento. Algo muy extraño que a todos nos toma por sorpresa. Yo en ese momento, cuando era chico, yo veía el capítulo y pensé que estaban sencillamente locos. Ahora me doy cuenta que estaban sometidos a un control y a las 6 de la tarde ese control se iba y los seres humanos perdían toda capacidad de controlarse a sí mismos. Kirk descubre que hay una pequeña elite que es inmune a este tipo de eventos, de este festival que ocurre entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, y se refugian en sus casas, en sus hogares, y Kirk entra en sospecha ahí de qué ocurre, qué está pasando acá. En ese momento, por primera vez, escuchamos hablar de un tal Landru, que es como el líder supremo de la colonia, el jefe, el que dicta las leyes, el que la lleva, el que corta el queque. El que corta el queque en la... Siempre he querido ser el que corta el queque. Siempre me ha gustado esa frase, pero no importa. Bueno, Kirk descubre que Landru, por primera vez oímos hablar de Landru, y se empieza a desenvolver la madeja con ese subtexto de un personaje que domina la colonia mediante el control de las personas, quizás mediante las drogas. Luego nos enteramos que es un tipo de hipnosis. Bueno, ya vamos a llegar al desenlace del episodio. ¿Es esto quizás una alegoría al poder, al al dominio de las clases más altas, al dominio de las elites con respecto al pueblo, que aquí en el episodio se llama el cuerpo?
el cuerpo, que son las clases más bajas, las que no tienen el poder. Y me parece que la historia está muy bien desarrollada, y esto presenta precisamente uno de los puntos altos de Star Trek, así como también hay puntos bajos, y esto muestra la desigualdad de la calidad de las historias en la primera temporada de Star Trek. Hay capítulos muy flojitos, como los que vimos anteriormente, y hay capítulos de muy buena escritura, como este en que la historia avanza de manera fluida, la historia avanza muy ordenadita, no se necesitan grandes efectos especiales para contar una buena historia, porque dentro de los primeros 10 minutos ya tenemos los personajes establecidos, dentro de los primeros minutos ya tenemos la trama, el misterio establecido, el evento principal al que se van a enfrentar los personajes. Entonces todo avanza muy rápidamente. Y todo esto dentro de los primeros 10 minutos. Incluso dentro de los primeros 9 minutos ya tenemos todo listo el episodio. Tenemos todos los ingredientes, ya sabemos qué pasa en la colonia, cómo son las personas, estos dos grupos que se dividen en los habitantes de ahí del lugar. Estos son los capítulos que a mí me gusta ver. Estos son los capítulos que desarrollan bien las historias. Estos son los capítulos que hacen que la historia avance y que no sea cansino de ver, a pesar de que no vemos batallas espaciales, no vemos exploración espacial, que también me gusta mucho. Y de pronto vemos cómo funciona la sociedad. Todo aquel que se opone al gobierno central, al liderazgo de Landru, es eliminado por los legisladores. Vamos a ocupar mucha comilla hoy día. Son eliminados por los legisladores. Y esto es quizás una crítica a los gobiernos comunistas de China, por ejemplo, a los gobiernos de Cuba, donde no existe libertad para dar tu opinión, para ir contra el gobierno imperante. Y esto también me parece que hay que ver Star Trek, estos capítulos cuando fueron hechos en el año 1967. Estamos terminando ya el año 1967, estamos terminando la primera temporada. Y en esa época teníamos el contexto de la Guerra Fría, teníamos la crisis de los misiles en Cuba. Entonces me parece que se hace una crítica descarnada a estos sistemas absolutistas donde una minoría, la mesa del partido, un dictador, por así decirlo, controla a las masas mediante drogas, mediante, no sé, violencia, en este caso mediante la hipnosis, mediante algún tipo de hipnosis que se ve en la colonia. Y así descubrimos que Landru mantiene esclavizada a su sociedad mediante quizás las drogas. Podría ser también una alegoría a las drogas, podría ser una alegoría a ese tipo de control mental, podría ser una alegoría a las ideologías que existen actualmente, donde la gente es controlada y es obligada a actuar sin pensar mayormente en la libertad. Y así conocemos al mismísimo Landru, quien en su primer encuentro con Kirk defiende esa sociedad sin hambre, sin pobreza, sin guerras, sin violencia, sin conflictos entre ellos. Pero curiosamente es una sociedad sin nada de libertad, es una sociedad que no permite a sus ciudadanos poder manifestarse de la manera en que quieran. ¿Acaso todos los humanos, de alguna manera, cuando nos enfrentamos a la libertad, esta es una buena pregunta, ¿eh? ¿Acaso todos los humanos cuando nos enfrentamos a la libertad terminamos embarrándola? Ya lo vimos recuerdo que hace un par de años hice un video, pueden verlo por acá, de revisitando la saga Rama de Arthur Clarke, donde se muestra todo el estudio sociológico de los humanos cuando se les ofrece la posibilidad de crear un mundo a partir de cero, y al final enfrentados a la libertad de elegir terminan autodestruyéndose a sí mismos. Los humanos empiezan algo con muy buenas intenciones y finalmente terminan autodestruyéndose a sí mismos. Esta es la parte de spoilers. Si va a leer la saga Rama, por favor no escuche esto. Pero les dejo el video por acá. Los 4 libros de Arthur Clarke, muy buenísimo, muy buenísimo. De esto lo estoy leyendo por segunda vez. Me gustaron tanto que le estoy echando una segunda lectura. Vaya a ver el video por acá arriba, por acá, por acá, por acá. Y de pronto, gracias al señor Spock, tenemos todas las piezas del puzzle. Hace muchísimos años atrás, la nave Arconte de la Federación descendió en el planeta, se encontró con esta supercomputadora que gobernaba el planeta, y la mayoría de sus tripulantes cayeron bajo el influjo de este control, de esta computadora que gobernaba el planeta.
y algunos se rebelaron contra ellos, contra la computadora, y formaron la resistencia. Eventualmente, con los años empezó a nacer la mitología y empezaron a esperar el regreso de los arcontes. Los arcontes son ni más ni menos que estas personas que se oponen al control de la supercomputadora reinante en la sociedad. Y así de pronto Kirk y Spock deciden hacerle frente al Andrew y acabar con toda la tiranía reinante en la sociedad, no sin antes lanzar el primer indicio de lo que será la política de no interferencia de la Federación en otras sociedades, en otras culturas. Me parece un punto muy interesante porque ahí recién se estaba empezando a esbozar lo que iba a ser la primera directiva, que después la vimos tremendamente en otras series, pero me parece un concepto muy interesante porque ahí pues, empieza a germinar la idea, bueno, en realidad empieza a germinar en la serie Enterprise, pero empieza a germinar la idea de no interferir en otras culturas, en el desarrollo de otras culturas, en la determinación de los pueblos. Algo muy interesante que también vamos a tratarlo en otro momento. Finalmente Kirk y Spock se enfrentan a la supercomputadora que controla todo, esta supercomputadora sin sentimientos que mantiene controlados a los humanos, y nos damos cuenta de una tremenda reflexión que no existe libertad si no existe la valentía para enfrentarse a los tiranos que controlan una sociedad o un grupo de humanos. Es una reflexión muy interesante, me parece muy subversiva. No diría subversiva, pero sí me parece muy interesante. Es algo, una buena enseñanza. Uno tiene que tener el valor de enfrentarse a aquello que nos oprime, a aquello que nos retiene, a aquello que nos quita la libertad. Sea para, sin meterse en una cosa política, sea para cualquier lado. Eh, ni siquiera es algo político, creo. Sino también puede ser en el trabajo, cuando te enfrentas a un tipo de bullying, o no sé, pues cuando te enfrentas a algo que no te parece justo, sencillamente hay que tener la valentía de poder hay que tener la valentía de poder romper esa cadena y ir adelante. Es una bonita enseñanza que me deja el capítulo. En su momento, cuando era niño chico, no lo alcancé a ver. En su momento, este episodio está muy alejado de lo que es Star Trek, que son las exploraciones espaciales, las naves espaciales, pero me parece que la enseñanza, el subtexto, la trama que tiene detrás de esto es muy interesante. Pero ahora me doy cuenta que la verdadera aventura es la aventura humana. La verdadera aventura es la aventura humana. Muchas gracias por ver el capítulo. Esto es un capitulazo un capitulazo, aunque se aleja de, como les digo, se aleja un poco de lo que es las naves espaciales, las batallas espaciales, descubrir otras razas, sino que se adentra más en el alma humana, en el deseo de libertad, en el deseo de ser libre de todo lo que te pueda retener. Es un capítulo muy interesante, me gustó muchísimo volver a verlo después de tantos años. Hace muchos años atrás yo recuerdo que iba viendo esta serie y este capítulo sencillamente me lo saltaba porque no me generaba mucho interés. Ahora que lo he vuelto a ver ya con un espíritu más analítico, siento que existe una gran historia detrás de esto. Así que deditos para arriba, mucho like. Le agradezco su visita, le agradezco haber llegado hasta acá. Yo cada visita le agradezco, le mando mucho amor, mándeme mucho amor de vuelta. Si quiere suscríbase, si quiere ver mis otros videos. Y larga vida y prosperidad y que los arcontes los acompañen. Hasta la vista, babies.